Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar, digno de entregarte mi corazón. Vivo por ti, vivo por ti. Tanto como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar, digno de entregarte mi corazón. Vivo por ti, vivo por ti. Declaro santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Construiré mi vida en tu amor. Ahí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Construiré mi vida en tu amor. Ahí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo. Yo quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Gloria a Dios. Como dije esta mañana, cada vez que declaramos esta palabra, poder fluye. Amén. Es una bendición. Los invito a tomar sus lugares, por favor, para sentarnos a los pies de la palabra, a la voz de la palabra escrita. Y en esta mañana el Señor me
me ha dado el libro de Isaías, en el capítulo 9. Dice así la palabra del Señor: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hasta ahí, gloria a Dios. En esta palabra que le ha dado el Señor al profeta Isaías, en ese momento para lo que era la nación de Israel, pero esta palabra profética tiene vida y es para distintos tiempos, y sabemos que esto es así. Pero para aquel tiempo el pueblo de Israel había sido usurpado por el rey de Asiria, por el enemigo acérrimo que tenía, era un imperio, una potencia, y empezó a conquistar a Israel por la tierra de Galilea, por la tribu de Zabulón, por la tribu de Neftalí, y ahí empezó a usurpar las tierras de Israel. Y la profecía es clara cuando dice: donde el enemigo empezó a usurpar la tierra, ahí es donde voy a comenzar a redimir. Tenemos que recordar que el Señor Jesús, cuando vino a esta tierra, nació en Belén, pero su ministerio comenzó en Galilea. Y en Galilea nos está tipificando que es donde la nación de Israel comenzó el enemigo su usurpación. ¿Qué quiere decir? Que la redención del Señor Jesús comenzó en las tierras donde el enemigo había comenzado. El Señor nos dice proféticamente: ahí, donde el enemigo comenzó, en el lugar donde comenzó, es en el lugar donde va a comenzar la redención. Es en el mismo lugar donde empezó a usurpar esa parte de tierra en tu vida. Es en ese mismo lugar donde va a comenzar la gloria, dice esta palabra en el versículo 1, de la redención del Señor. Todas las cosas en la palabra de Dios tienen un sentido, y podemos darnos cuenta ahora el sentido que tiene el que haya comenzado el Señor su ministerio proféticamente en Galilea. Pero también sigue diciendo: aquellos que andaban en tinieblas, aquellos que habitaban en sombras de muerte, luz le va a resplandecer.
La redención, cuando toma lugar, la luz resplandece ahí donde estás habitando en sombras de muerte, porque donde hay luz, las tinieblas desaparecen. Y continúa diciendo, sentirán un gozo y una felicidad como aquellos que están en tiempos de cosecha, después de haber sembrado y trabajado artesanalmente, esperando ver la bendición de la cosecha. Ustedes en esta redención van a sentir una alegría y un gozo como sentían las fiestas del tiempo de la cosecha. Y nos sigue diciendo más, porque hay tanto en esto que he leído, tanto para que podamos meditar y entender que esas profecías son para nosotros. Dice que tanto así aquellos que hacen guerra, sus mantos, sus calzados, aún manchados con sangre, hay que despojarlos y quemarlos, porque no van a tener más necesidad de usarlos. Y esto nos enseña de que nuestra guerra no es con espada ni con fuerza, y todo aquello que hiciste con el sudor de la frente debe ser quemado y destruido, porque cuando la redención toma lugar, la salvación toma lugar, ya no va a ser necesario. El Señor dice en esta profecía y en esta palabra: quitaré la pesada carga, el yugo que hay sobre tus hombros. Esa vara va a ser quebrada. Y el yugo, ustedes nos tenemos que acordar que era lo que el buey tenía para poder hacer el trabajo que se necesitaba en el campo. Se les ponía un yugo pesado sobre su cuello y una vara para que vaya acompañado los dos al mismo tiempo, los dos bueyes. El enemigo nos ha tenido tanto tiempo con una pesada opresión, un yugo opresivo en nuestro cuello y una vara donde Él nos dirigía donde quería que vayamos, sometiéndonos. El Señor dice que en la redención ha quebrado esa vara. ¿Por qué? Porque un niño nos es nacido y un hijo nos fue dado. Un niño nos nació en la tierra de Belén, la deidad hecha hombre, hecha carne para traernos salvación y redención. Y un niño nos fue nacido, pero un hijo. Y la palabra hijo en griego en esta palabra es hijo maduro. Un hijo maduro nos fue dado. Quiere decir que la obra continúa y que debemos cada día madurar, porque dice que el principado es sobre sus hombros. Y los hombros están sobre el cuerpo. Y el cuerpo somos nosotros ahora. O sea que el principado está sobre nuestros hombros. Entonces, en la redención, ha quitado la pesada carga del opresor, ha quebrado la vara que el diablo nos manejaba por donde quería y ha puesto sobre nuestros hombros un principado, un reino que no tiene límite, dice el versículo 7. Y su paz no tiene límite. El Señor nos ha redimido para que nosotros como iglesia en este tiempo, Él que es la cabeza, nosotros como cuerpo maduremos a la estatura y al nivel de poder sostener la cabeza que es Cristo. Necesitamos ser hijos maduros para este tiempo, para que el principado de Dios sea extendido y la paz de Dios sea extendida a toda esta tierra, porque nadie va a poder ponerle límite. Gloria sea al Señor. ¿Qué vamos a reflexionar? Es que en el mismo lugar donde el diablo empezó a usurpar, en ese mismo lugar comienza tu redención. Aleluya. Que ya no hay pesadas cargas sobre tu cuello ni opresión, porque el Señor ha vencido al opresor y ha puesto ahora en tus hombros un principado, una ligera carga, una representación. La meditación es: ¿estamos a la altura? ¿Estamos creciendo a la estatura del varón perfecto? ¿Estamos dándole gloria de goce y de alegría como aquel que levanta la cosecha
celebrando nuestra redención, te invito a cerrar tus ojos ahora y medites en esta palabra. Bendito Señor. Hace ya varios días y tiempo que podemos tener las reuniones presenciales, que tenemos la oportunidad de celebrar la mesa y estar juntos. Pero en este último tiempo es como que todo se estaba abriendo la asistencia ya con un aforo mayor, no con tan limitado, y también esta es tal vez la primera semana o la primera reunión donde no nos tenemos que inscribir para poder participar en una reunión, sino que lo hemos hecho libremente, y también hemos podido poner las sillas de esta forma, aunque todavía manteniendo un espacio con nuestro hermano por causa del distanciamiento en tiempos de pandemia, pero sí poder celebrar juntos la mesa del Señor. Sí que es muy grato, y no lo hacemos por una práctica de que es algo ya notorio en nuestra iglesia o en nuestra congregación, sino que es fundamental, es hermoso comenzar a hacer notorio los principios y los protocolos en el ámbito del espíritu. Hoy se habla de los protocolos con respecto a la pandemia, pero nosotros estamos hablando de los protocolos espirituales. Yo ayer observaba como Cristian, cuando llamó a su esposa Lorena al altar, la tomó de la mano, la hizo acceder a la plataforma y le dijo: ustedes van a tener que hacer eso, ¿no? Porque él le hablaba a los jóvenes. Esas cosas nosotros tenemos que traerla, y esto no es ni ser anticuado, ni religioso, ni viejo, ni nada de eso. Son principios que nosotros debemos ir estableciendo y protocolos que nos enseña el Señor Jesús con respecto a órdenes de reino y cómo nosotros debemos operar como hijos del reino. Hoy tenemos la mesa del Señor, así es que lo que podemos empezar con ese protocolo es poder darnos vuelta sin tocarnos, saludar a alguien y decirle: gracias por celebrar esta Santa Cena conmigo, y bendecir y saludar a nuestros hermanos y honrar de poder celebrar la mesa del Señor con nosotros. Aleluya. Sí, Señor. Ahora sí, ese que es su familiar, denle un abrazo y dígale: gracias por estar conmigo en esta mesa. Amén. Porque aquel que es familia está dentro de su burbuja. Ahora hay que honrar esta oportunidad. Tome su lugar, por favor. Tome su asiento. Estaba escuchando en un programa radial una mujer hablando de protocolo, ¿no? Y siempre se habló de la autoridad en la mesa, en la esquina. Pero esta mujer hablaba que en los banquetes reales, en la realeza, dice que hay un protocolo y que tratan de sentar las personas de una manera, por ejemplo, y eso se produce también en los protocolos cuando va el presidente
con su esposa, con la primera dama. Y entonces hay veces que lo sientan aislado. Por ejemplo, en ciertos protocolos no se debe sentar al lado. Hay veces se lo debe sentar o enfrente o al lado de la esposa del otro presidente. Hay otros protocolos. Yo escuchaba que cuando Macri fue a Francia y estuvo con el presidente Macron, él exigió que su esposa esté a su lado. Pero el protocolo no era ese, no es el correcto. ¿Y cuál es el punto? Es que si yo voy y me siento en una mesa y tengo a mi esposa a mi izquierda o a mi derecha, yo hago esto, le doy la espalda a este y hablo y me comunico con mi esposa y me relaciono solo con ella. Y dice que el protocolo dice esto, que hay que hablar un tiempo con el de la derecha, aproximadamente unos 15 minutos, un tiempo con el de la izquierda y hay que interactuar con los que tenemos delante de nosotros. Y uno dice, che, pero es muy rígido. Sí, pero esto es importante porque, como decía antes, si yo hablo con mi familiar, yo no me estoy conectando con el que tengo adelante, no me estoy relacionando con el resto. Y lo que hay que hacer es que la mesa sea algo, que la relación sea entre todos. Esto se mantiene y se sostiene todavía en muchos protocolos internacionales. Y también en mesas de la realeza de cómo la persona se tiene que sentar. Y entonces empieza a sentar, por ejemplo, presidente, la esposa del presidente, al lado de la esposa del otro presidente. Y así empieza. Y toda la mesa se va extendiendo de esa manera. Y todo empieza a tener ese orden de comunicación. Ahora, en esta mesa todos somos hijos. Pero también debemos comprender que en esta mesa no es una mesa común o cotidiana, sino que esta mesa simboliza o está vacía de todo egoísmo, de toda ambición personal, porque Cristo dio su vida y no buscó nada para sí, lo hizo todo por nosotros. Así es que la relación o el ámbito que tiene que ver en esta mesa es el amor y la comunión los unos por los otros. Tiene que ser notorio eso, no tiene que ser algo literal, así superficial, sino que tiene que ser cada día manifestado de que esta no es una mesa de que uno anda buscando los primeros lugares. Recién el papá de Martín me leía en el libro de Santiago, donde dice que si ingresa alguien con vestiduras andrajosas, lo dejamos en el fondo y no lo saludamos. Si viene alguien con oro y riqueza, lo saludamos y lo hacemos sentar en los primeros lugares. Entonces yo le decía al hermano, ¿por qué haríamos eso con los ricos? Porque queremos quedar bien y quiero sacar un beneficio, ¿no? Entonces me conecto con la nobleza. Pero en esta mesa no necesitamos, y en nuestras actitudes, nosotros tenemos que saber que Dios es nuestra fuente y esta es una mesa de comunión y de gracia. Amén. Por eso es fundamental, y esto que yo digo, salude a tal hermano o salude al otro, lo estoy haciendo con estos órdenes de principios de protocolo. Por eso Jesús les enseñó a sus discípulos. La ley dice esto, pero yo os digo. Y cuando Él asistía o funcionaba en un lugar, Él establecía esos principios de orden, de cómo Él se iba a conducir, aunque Él era el Señor, aunque Él era el Rey de Reyes. Fíjense que todos hablamos del relato de la casa de Lázaro, donde las dos hermanas, María se sentó a los pies y Marta estaba trabajando en la cocina. Pero fíjese el orden del Señor. Marta sale de su tarea agotada, agobiada de atender a la gente y le exige al Señor de que le ordene a la hermana. Primero, que Él no era el Señor de esa casa, ese era Lázaro. No era Él. O sea, hay orden de protocolo. Yo le contaba a los hermanos que cuando una de las primeras visitas, el apóstol Yasser se me quedó cerca de la columna parado y él puso las dos manos atrás así. Y yo venía caminando y digo, ¿qué le pasa al apóstol que no camina? Él estaba esperando que yo, como padre de esta casa espiritual, le indique dónde era su lugar. No que él elegía el lugar que él quería.
sino son principios de honra y protocolo. Y yo honro a esa visita cediéndole lugares honrosos, así como ellos hacen conmigo cuando yo viajo a su iglesia o a su nación. Y entonces nosotros debemos comprender cómo operan estas cosas. Ahora, esto no tiene que ver, porque nosotros a veces venimos con la mentalidad o cómo eran nuestras mesas, nuestra familia. Y nosotros tenemos que saber que estas son mesas especiales y hay gracia para que la gracia circule y acceda a todas las vidas. ¿Se acuerdan que siempre citamos el versículo de Salmo 133? Dice que el aceite llegue hasta el borde de las vestiduras. El aceite es una tipología de la unción, y que la unción corra y fluya de arriba hacia abajo, porque es la inercia que tiene, es el orden, y llega a la vestidura. Bueno, la gracia que hay en esta mesa tiene que recorrer y tiene que llegar hasta todos los rincones. Amén. Todos tienen que recibir de esa gracia más y más en el nombre del Señor. El mensaje tiene que ver con esta palabra: casas de sabios y casas de necios. Mesas de sabios y mesas de necios. Pero primero quiero hablar de algo que siempre lo he dicho en otras ocasiones, pero hoy quiero enfatizar un poco y volver a traer esa palabra. Siempre se nos enseñó en referencia a la gracia de la salvación. Y la realidad es que la teología le dio una explicación a la gracia que llamamos salvacionista. A mí me produce mucho agrado porque es muy gráfica. Dice que la gracia es favor no merecido. Entonces, era un favor que merecíamos, lo que nos correspondía era condena, y Dios nos dijo libre de culpa y cargo. Entonces, no lo merecíamos, merecíamos un pago diferente y Dios nos absuelve. Entonces, favor no merecido. A eso le llamamos gracia. Pero yo no estoy hablando de la gracia de la salvación o del favor no merecido, sino de lo que otras veces he hablado, de la gracia como sustancia. Entonces usted tiene que hacer bien claro, no estoy hablando de la gracia de la salvación, el favor no merecido, sino gracia como sustancia. ¿Sí? Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno, a ver, dígalo conmigo, lleno, lleno de gracia y de verdad. El Señor estaba lleno ¿de qué? De la sustancia llamada gracia, no la que dijimos, la de la salvación, el regalo no merecido. El Señor Jesús tenía en su vida, en su depósito, lleno de gracia. Estas son las copas que me sirven para la Santa Cena del Señor a mí. Por si alguno piensa mal, me ponen así, un poquito de vino aquí. Ahora, esta copa tiene un recipiente que no está lleno ni un cuarto. Tiene 3/4, que lo podemos llamar espacio vacío, pero está lleno de aire, porque algo lo llena. Si no es vino, lo llena otra cosa. Ahora, entonces la copa está llena, no toda de vino, sino que tiene una porción de vino. Apenas una porción, 1/4. Y la Escritura me dice que el Señor Jesús está plenamente lleno de la gracia de Dios, de la sustancia llamada gracia. Entonces dice, lleno de gracia y de verdad. El versículo 15 dice, Juan, hablando de Juan el Bautista, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Ahora Juan
en lo físico, en lo natural, nació antes, pero está hablando del Cristo eterno. Porque cuando María va a visitar a la mamá de Juan, Elizabeth, Elizabeth está por tener y María está de unos meses. Entonces, Juan el Bautista en lo físico nació antes, pero identifica que ese Cristo es desde antes de la creación y dice, Él era primero que yo. El versículo 16 dice, porque de su plenitud, de todo lo que está lleno, tomamos ¿qué? A ver, dígalo conmigo, todos. ¿Qué tomamos? Gracia sobre gracia. Entonces, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Versículo 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. ¿Sí? La administración de legalidad y todos los protocolos fueron hechos por Moisés. ¿Pero qué dice aquí? Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, la gracia que nosotros estamos recibiendo y la sustancia solamente viene a través de Cristo Jesús. Es a través de Él. Y nosotros necesitamos en esta mañana tomar y recibir de esa gracia. Y que esa gracia nosotros la tomamos a través de este pan. Porque este pan simboliza el verbo hecho carne y nos simboliza a Cristo. Entonces cuando estamos comiendo, estamos absorbemos esa sustancia llamada gracia. Ahora, usted dice, pastor, yo no la veo. Yo les contaba a los hermanos que cuando era chico, mi mamá me decía, vos necesitas comer hierro, ¿no? Yo pensaba, digo, ¿cómo comer hierro? Entonces, en la mente mía de chiquito, yo digo, ¿quién es el que raya la vía del tren? ¿No? Porque para mí hierro era la vía del tren. Digo, ¿quién se pone a rayar la vía del tren y cómo yo después trago la vía del tren? Y me acuerdo un personaje que era uno de los primeros dibujitos que se llamaba Astro Boy, ¿no? Así andaba volando, mirá la cosa que me estoy acordando. Y andaba volando así, era todo de acero. Yo creía que comiendo eso me iba a volver Astro Boy, no todo de acero así. Pues mi mamá decía, Miguelito, tenés que comer hierro. Pues se le fue la mano a la señora, comí demasiado hierro. Ahora, yo nunca vi, dice que, por ejemplo, mi mamá me decía que la lenteja contiene mucho hierro. Y es así. Ahora, yo nunca vi el hierro. Porque son las vitaminas, son los componentes que tienen esos vegetales, ¿no? Ahora, cada vez que como pan, mi esposa me dice que no estoy comiendo pan, estoy comiendo, ¿cómo es que me decía? Carbohidratos. Yo digo, no, si es pan. No, estás comiendo. Yo digo, ¿qué son carbohidratos? Entonces ella me habla todo así. Comí fideo, me dice, no comiste fideo, comiste carbohidratos. Me hice un pan con mermelada, carbohidratos. Parece, ahora, ¿qué es eso? Esos son los componentes que contiene. ¿Y cómo nosotros, qué es lo que comemos? Yo comía la lenteja, contenía hierro. Comía hígado, que mi mamá también decía que contenía hierro. Pero nunca vi el hierro. Nunca cuando de pronto usted dice, tómese un jugo de naranja exprimida que tiene vitamina C. Usted nunca vio la vitamina C. Nunca cuando tragó dice, acá hay una vitamina. No fue un Pac-Man que fue comiendo la vitamina C, no. Simplemente usted absorbió o se comió una naranja o ingirió una banana y dice, comiste potasio, pero no se ven. Lo que nosotros tenemos que saber es que el Señor dice, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene parte conmigo. Y está hablando de esta sustancia que yo estoy tratando de describir, llamada gracia, que nosotros necesitamos. Porque de Él tomamos gracia sobre gracia. Necesitamos tomar de esa gracia y recibir de esa gracia del Señor. Y que esa gracia fluya y que nosotros
seamos partícipes. Ahora, mire lo que dice en el libro de los Hechos, capítulo 3. Hechos de los Apóstoles, el otro libro después de Juan. En el capítulo 3 dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Ahora, fíjese que habla como que hay una insistencia y marca que a Pedro y a Juan les empieza a reclamar. Ahora, no nos habla porque un mendigo sabe quién tiene un potencial económico, ¿no? El muchacho que vendía unos pañuelitos para higiénico en el semáforo, se me ponía en el vidrio del auto como si le cómpreme uno, ¿no? Como diciendo, usted tiene este auto, me puede comprar uno. Ahora, ¿qué tenían Pedro y Juan que él les reclama y les observa? No había un potencial económico, por lo menos yo no lo tengo descrito. Pero él les insiste. Tal vez era porque socialmente ya se estaba manifestando en la vida de Pedro y Juan la gracia de Dios. Es como el otro día, el chico que estaba en la puerta, que estaba ahí con nuestro hermano Lorenzo, identificó que alguien me dijo pastor y él me estaba buscando. Me dijo, soy el pastor, me dijo, ¿no? ¿Te acordaron? Y entonces, ¿por qué vino a mí? Porque él sabe que yo quedo expuesto y los demás me están observando. Pedro y Juan, él les reclama porque también hay una sociedad que en ese momento los estaba observando. Pero miremos lo que le contesta Pedro. Dice Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Versículo 4. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, ¿lo que qué? Lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa. Se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Dice la Biblia más adelante que esta persona tenía más de 40 años y era imposibilitado de los pies de nacimiento. Nunca sus tobillos se habían afirmado y él entra saltando. Ahora, ¿cómo es que este hombre fue sanado? Porque Pedro y Juan no le dieron nada físico. Pedro y Juan le dieron lo que había en ellos. Había gracia que fluyó de sus vidas y esa gracia que es la naturaleza de Cristo, que es la vida de Cristo dentro de nosotros, es la que fluyó y actuó en la vida de ese hombre. ¿Recuerdan cuando la mujer que estaba con el flujo de sangre tocó el borde del manto del Señor? ¿Qué dijo Jesús? Virtud salió de mí. Entonces, nosotros estamos en esta mañana no en cualquier mesa. No es que vamos a comer un pedazo de pan cocinado o establecido de una manera, sino lo que nosotros vamos a recibir es la sustancia que a la vista no se ve, al ojo humano no se percibe, pero vamos a recibir la sustancia llamada gracia. Porque vamos a comer el verbo, que es la palabra, que es Cristo, hecho carne, el pan, símbolo de su cuerpo, y la copa, símbolo de su sangre.
Jesús lo dijo claramente, el que no come esto no tiene parte conmigo, porque en Él está la vida. En Cristo está la vida. Entonces nosotros necesitamos recibir y tomar de esa sustancia llamada gracia. Necesitamos que esa gracia esté en nuestra vida, porque ahí está la vida. Jesús lo dijo cuando habló acerca de la vid verdadera en el mismo evangelio que estábamos leyendo de Juan, donde dice, yo soy el árbol, yo soy la vid, ustedes son las ramas, el pámpano. Si el pámpano se desprende de la vid, quiere decir que la llamada savia en la manera de los árboles, de las plantas, el líquido que va por dentro y le da vida a la rama, si se corta, se queda sin esa sustancia. Entonces es fundamental la conexión que nosotros tengamos con esta mesa, porque esta mesa es la mesa de gracia de Dios y usted y yo necesitamos tomar de esa gracia sobre gracia. En el Salmo 23 hay el relato tan conocido por nosotros en el cual el rey David habla de Dios como su pastor y como ese pastor que provee todo para su hijo. David nos dejó este salmo tan hermoso y dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. ¿Sí? Él trae refrigerio para toda angustia, dolor. Todo el alma tiene que ver con las emociones. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El versículo 5 dice, aderezar, la acción de aderezar o adereza, mesa en presencia de mis angustiadores, tiene que ver con embellecer, enriquecer, no en el sentido económico, sino en el sentido espiritual, orgánico, enriquecer una mesa. Entonces aquí dice, aderezas mesas delante de mí en presencia de los angustiadores. ¿Sí? Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Dios prepara mesas especiales, mesas poderosas para nosotros. Miren lo que pensó el pueblo de Israel, porque el Salmo lo cita, pero está hablando de lo que sucedió en el libro de Números. Salmos capítulo 78. El versículo 16 nos habla de cuando el pueblo estaba en el desierto y dice, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos, pero aún volvieron a pecar contra él. Vieron la provisión y la obra milagrosa, pero se olvidaron de Dios y volvieron a pecar, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a gusto, el delivery. Pidieron comida a gusto y hablaron contra Dios, diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? ¿Podrá Dios proveerme? ¿Podrá Dios darme provisión en medio de los desiertos de la escasez? El diablo vino y tentó a Jesús. Cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y se le apareció el diablo queriendo preparar una mesa, pero él no necesitaba que Satanás prepare esas mesas. Dios prepara mesa. Dios prepara y levanta mesa, y las mesas de Dios son esa palabra que no es común en nuestro vocabulario, que es aderezar,
que es embellecer, que es enriquecer, que son mesa de todo sustento, provisión beneficiosa para tu vida, agradable, necesaria para tu cuerpo. Son necesarias tomar y recibir esa gracia, necesitar recibir esa gracia. En esa gracia está la vida. Y Dios prepara. El pueblo pensó y dice, ¿será que Dios podrá preparar? Cuando Jesús alimenta a los 5.000 o 4.000 hombres, les da alimento, y en uno de los relatos dice, era un lugar desértico, era un lugar alejado, pero igual Jesús trajo provisión. Es simplemente una gráfica simbólica que Dios es tu proveedor. No necesitas pasar un desierto para ver la provisión, ni tampoco una pandemia para decir, Dios me proveyó. Pero usted tiene que ya comprender. Y fíjese que el relato dice, lo tentaron en su corazón. Dios podrá hacer esto. Usted sabe que cuando Moisés le habló que iban a comer carne, porque ellos dijeron, queremos carne, y queremos esto, y queremos lo otro. Bueno, Dios le dijo, andá y decide que mañana va a tener, y se las trajo hasta que le salían por las narices, porque Dios dijo, los voy a llenar. Ese es un pueblo que tentó. Esta mesa y las mesas nuestras tienen que ver con estos órdenes divinos, que cuando nosotros accedemos a tomar ese pan o accedemos a tomar esa copa, no es un vino comprado en un almacén ni un trozo de pan trabajado de una masa, es gracia de Dios. Es que nosotros necesitamos recibir de esta mesa y conectarnos a esta mesa y recibir la gracia de Dios sobre esta mesa. Dios dice, yo voy a preparar mesa en presencia de los que te afligieron, de los que nos criticaron, y mesa de toda provisión. No necesitamos sudor de la frente. No necesitamos hacerlo con nuestros propios esfuerzos. Dios es el que prepara las mesas y el que trae provisión para nuestras vidas y sustento. Ahora, Dios prepara mesa y Dios edifica casa. Préstame el celular. Pero también la necedad prepara mesa y casa. Y uno tiene que pensar, ¿qué tipo de mesa me siento? ¿O en qué tipo de casa ingreso? Si es una casa de necio o una casa de sabio. Proverbios capítulo 9. Proverbios capítulo 9, versículo 1. Dice así, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Creo que es Isaías 11:6, donde dice que el Señor Jesús, el Hijo de Dios, el enviado, iba a tener espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, espíritu de revelación, espíritu de ciencia. Son los 7 espíritus de la sabiduría. Cuando dice que la sabiduría edifica casa y labra 7 columnas, no solamente 7 es el nombre de Dios o el nombre completo, sino que está refiriéndose a esas 7 columnas o esos 7 cimientos firmes sobre una casa. La sabiduría que nos representa al Señor Jesús. Y dice, mató sus víctimas y mezcló su vino y puso su mesa. Matar las víctimas no es solamente comer un animal, sino que tiene que ver con sacrificio. Tiene que ver con una mesa, y esto nos representa a Cristo que fue sacrificado por nosotros. Y cuando dice mezcla el vino, es que está queriendo preparar un combinado agradable para que uno reciba lo mejor, que es lo que decíamos antes, aderezar. Sigue diciendo, dice, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Versículo 3 dice, envió sus criadas, sobre lo alto de la ciudad clamó. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid,
comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. El 6 dice, dejad las simplezas y vivid y andad por el camino ¿de qué? De la inteligencia. No dice seguí simple, seguí así. No, cambiá. Bebé este vino. El mismo relato, pero yo lo voy a leer del versículo 13 en adelante y lo voy a leer aquí en la versión Dios habla hoy. Y aquí vamos a poner la versión Reina Valera, ¿no? Dice, la mujer insensata es alborotadora, no trae paz. Esto es una mesa de comunión, no de gente alborotada, anárquica. Es simple e ignorante. Lo voy a leer en la otra versión que yo tengo aquí. Dice, la necedad es como una mujer chismosa, tonta e ignorante. La necedad. Dice, se sienta en una silla a la puerta de su casa, en la parte más alta de la ciudad. Y llama a los caminantes que van por el buen camino. La necedad llama a los caminantes que van por el buen camino. El diablo no está interesado en los que ya están en el mundo de las tinieblas. El diablo, la necedad está sentada y tiene casas no labradas ni edificadas como la sabiduría, sino que son casas necias. Jesús lo dijo. Jesús dijo, les voy a presentar un cuadro. Uno que obedece la palabra le llamamos sabio y uno que la desecha le vamos a llamar necio. El sabio edifica su casa sobre la roca, el necio la hace sobre la arena. Te lo mostró claramente. Y este proverbio nos muestra de cómo hay casa. Y cómo hay casas que son de necedad y mesa que está buscando que aquellos que caminan rectamente o con orden correcto funcionen. Mire lo que dice a los caminantes que van por el buen camino, le dice, vengan acá, jóvenes. Un joven es una persona, como dice en esta traducción, inexperto. La madurez no tiene que ver con el paso de los años en el reino. La madurez tiene que ver con aquel que carga la palabra y que es una persona entendida en la palabra. Manda a decir a los imprudentes, el agua robada es más sabrosa y el pan comido a escondida sabe mejor, dice. Pero ellos no saben que sus invitados son ahora sombras en el reino de la muerte. Entonces existen mesas que vos te conectás y la gracia está circulante. Y existen mesas de necedad que se preparan para agarrar a un joven, no importa la edad que tenga y el color de tu pelo, sino que no estás maduro en la palabra, estás queriendo caminar por camino derecho y torcerte. Me pasé semanas y semanas hablando acerca de relaciones y tener relaciones de pacto, hacer comunión y acuerdo y que es fundamental una vida de pacto. Y cómo operar y funcionar en una vida de pacto. Y te hablo acerca de mesas y cómo recibir de la gracia del Señor. Es interesante que de pronto hay personas que van a cualquier casa y se meten en cualquier mesa. Y si vos le preguntás, te dice, no, pero a mí no me afecta. Tengo ganas de agarrar el relato donde Jesús dice lo que contamina al hombre no es la suciedad, no es que yo vengo con las manos llenas de grasa y como este pan. Dice que lo que contamina al hombre no es esto, sino lo que sale de la boca. Y lo que sale de la boca es lo que contamina el corazón o la vida de otro. Ahora, interesante, como algunos dicen, me senté en mesa de necio, pero no me afecta, yo los escucho, pero a mí no me hace nada. ¿Cómo? Entonces arranquemos esa hoja y rompámosla porque Jesús se equivocó. Porque Jesús fue el que dijo que lo que contamina es lo que sale de esos corazones corruptos.
reprobado. Entonces existen mesas de comunión y existen mesas que no son y no tienen nada que ver, que son mesas de necio. Y fíjese que lo que una trabaja y edifica, la otra opera en una cultura completamente diferente. Una cultura que trata de cautivar a los que están queriendo caminar por un camino que no es el que deben caminar. En el libro de Corintios nos habla de la causa por qué hay gente enferma, débil, perdida, y dice, ¿duermen o están muertos? Porque un proceso de debilidad es de pronto empezar a dormirse, y dormir en el sentido bíblico simboliza también muerte. Cuando Jesús dijo, los discípulos le dijeron, Lázaro murió, Jesús dijo, no, duerme. La figura muchas veces de dormir tiene que ver con eso. ¿Por qué personas están muertas? Porque no están recibiendo la sustancia llamada gracia. Te lo dice Corintios, se conectaron mal, se relacionaron mal. Necesitamos nosotros de estas mesas y recibir de la sustancia llamada gracia. ¿Qué dijo allí Pedro y Juan? Mira, no tenemos nada, pero hay algo dentro nuestro. Hay algo en nuestro interior. Hay algo que nosotros cargamos que si vos lo recibís, lo que tenemos te lo damos. Y eso es la gracia de Dios. Necesitas recibir de la gracia del Señor. Esto nos representa a Jesús. Y la Biblia dice que Él es el pan de vida y que Él fue molido por nuestros pecados. Entonces cuando nosotros dice, este pan que es mi cuerpo es partido. Cuando ese cuerpo es partido, si está lleno de gracia y de verdad, ¿qué se piensa que sale? ¿Qué es lo que está brotando de ese cuerpo, de ese pan que es Cristo? Gracia. ¿Y qué necesito usted y yo? Gracia de Dios, porque separado de Él, nada somos, ni nada tenemos, ni nada podemos. Necesitamos de la gracia de Dios. Necesitamos. El Señor le dijo, si no comes mi carne, si no bebes mi sangre, si no te comes esto y te tomas esto, no tienes parte conmigo. No tenés la vida mía dentro tuyo. Y necesitas recibir esta gracia. Nosotros necesitamos comer y recibir esta gracia del Señor. Vamos, Patri, vení que tomamos el pan. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23, dice así la Escritura. Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto, es mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces esto no es un ritual religioso. Esto es recibir la gracia de Dios y recibir esa sustancia llamada gracia para nosotros. Jesús es el pan que descendió del cielo y esto nos representa no solamente eso, esto representa el pan de vida, la provisión, el sacrificio por usted y por mí. Y la sangre no solamente nos limpia de pecado, nos redime, sino que también
nos ha hecho un nuevo pacto. Necesitamos recibir el pan y la copa, recibir la sustancia llamada gracia. Póngase de pie, por favor, en esta mañana. Jesús viene con sus discípulos y Jerusalén tiene montañas a su alrededor. La Biblia dice que mirando a Jerusalén, porque ya él se había enfocado en el camino hacia la cruz, miró a Jerusalén y se puso a llorar. No lloró porque iba a ser crucificado. No lloró por el dolor que iba a padecer por causa del pecado. Eso se afligió mucho orando en el Gólgota. Él llora y cuando llora dice esta expresión: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Jerusalén, Jesús llora por Jerusalén porque estaba matando al profeta, porque estaba matando al enviado y no estaba recibiendo ni del profeta ni del enviado. ¿Qué decía la sabiduría? Edificó su casa, labró sus 7 columnas y mandó a sus criadas a convidar a la casa. Había hecho un sacrificio y preparado un vino con excelencia para agasajar aquello. Pero el Señor llora porque no están recibiendo al enviado. La casa necia no manda, no proclama, espera agarrar a los simples, agarrar a los muchachos, agarrar a aquel que no está comprometido en la palabra y sentarlo en una mesa de necedad y atraparlo en una mesa de comer un pan que no es la vida de Cristo. Tenemos que sentarnos y tener mesa que honren, bendigan y glorifiquen al Señor. ¿Qué dijo Jesús? Esto va a cambiar cuando ustedes digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso es recibir al enviado y recibir lo que ese enviado tiene. En esta mañana, de su plenitud, tomamos todo, gracia sobre gracia. Cierra tus ojos y al comer este pan y al beber esta copa, comamos y bebamos todo, gracia sobre gracia. Padre, te doy gracias en esta mañana. Señor, honro esta oportunidad de sentarnos en la mesa, de comer el pan y beber la copa juntos, en comunión, en toda la familia, Señor. Pero que este pan que simboliza tu cuerpo y esta copa que simboliza tu sangre, cuando la mujer tocó, virtud salió, porque los torrentes, los ríos, el fluir estaba dentro tuyo. Esa gracia, esa virtud estaba fluyendo. Y hoy nosotros tomamos gracia sobre gracia. Hoy nosotros, al comer este pan y al beber esta copa, no estamos ingiriendo un carbohidrato o un líquido con algunos azúcares. Estamos recibiendo gracia de Dios, la sustancia gloriosa llamada gracia. Padre, en esta hora, que más y más y más porciones de gracia sean distribuidas en toda la mesa y los hijos de esta familia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.